Hola a todos. He estado leyendo las historias de este foro por un tiempo, siempre creyendo que nunca tendría una propia que contar. Pero la vida tiene una forma de sorprenderte, y he cargado con esto durante meses. Necesito sacarlo. Para que quede claro, nunca he sido del tipo que saca conclusiones precipitadas o asume lo peor. Mi esposa, a quien llamaremos María, y yo habíamos estado juntos durante 6 años, y casados por 4. Las cosas eran sólidas, o al menos eso era lo que yo creía. Teníamos los altibajos típicos de cualquier pareja, pero nada que me hiciera pensar, oh, aquí hay un problema grave. De hecho, durante la mayor parte de nuestra relación, éramos esa pareja. Los que se terminaban las frases, los que tenían un universo de chistes internos que nadie más entendía. Recuerdo una vez que intentamos cocinar una receta complicada juntos y terminamos con la cocina cubierta de harina, riéndonos a carcajadas en el suelo, pidiendo una pizza. Éramos cómplices. Ella organizaba citas nocturnas elaboradas con mapas del tesoro por la ciudad, y yo la sorprendía con su comida tailandesa favorita y un masaje en los pies después de un día agotador en su trabajo. Se sentía sin esfuerzo, como si hubiéramos descifrado el código secreto del amor duradero. Había una cadencia en nuestra vida, un ritmo que simplemente funcionaba. Por eso, lo que sucedió después me golpeó como una tonelada de ladrillos. El cambio comenzó de forma casi imperceptible hace unos 6 meses. Al principio, eran detalles menores, cosas que probablemente pasarías por alto si no estuvieras prestando atención. Empezó a llevar su teléfono a todas partes. A la cocina mientras preparaba un té, al baño, incluso lo ponía a su lado mientras doblaba la ropa. Antes de esto, su teléfono podía quedarse en la mesa de centro durante horas, olvidado, y no le importaba quién lo cogiera. Un día, hice una broma, ¿qué, ahora diriges una red de espionaje secreta o algo así? Ella forzó una risa y respondió, no, tonto, es que del trabajo me han estado enviando muchos correos importantes últimamente. No le di más importancia. Pero unos días después, le puso una contraseña. Eso sí me tomó por sorpresa. Nunca antes había usado una. Cuando le pregunté casualmente por qué, respondió algo vago sobre protocolos de seguridad de la empresa y hackers. No insistí porque la última cosa que quería era parecer un novio paranoico y controlador, pero una pequeña semilla de inquietud se plantó en mi mente. Y no terminó ahí. Empezó a tomar llamadas fuera de la habitación. Su teléfono sonaba, miraba la pantalla y decía, oh, permíteme, tomo esto rápido, antes de desaparecer en el dormitorio o salir al balcón, cerrando la puerta corrediza detrás de ella. Si le preguntaba quién era, la respuesta era siempre la misma, un vago, solo un amigo del trabajo. Luego noté un nuevo hábito, colocar el teléfono boca abajo sobre cualquier superficie. No tenía idea de que eso fuera una señal de algo hasta que un día me incliné sobre la mesa para darle algo y ella, con un movimiento casi felino, apartó el teléfono. Fue uno de esos momentos que, si parpadeas, te lo pierdes, pero se quedó grabado en mi memoria. La distancia emocional era aún peor. Las conversaciones que antes fluían con facilidad ahora se sentían forzadas. Yo intentaba conectar, preguntándole sobre su día, y recibía respuestas de una sola palabra. Si mencionaba planes futuros, como nuestro aniversario, ella simplemente asentía y decía, sí, ya veremos, antes de cambiar de tema bruscamente. El silencio en casa se volvió pesado, espeso. Era como si estuviera viviendo con una extraña que se parecía a mi esposa, pero cuya alma estaba a kilómetros de distancia. La pieza final del rompecabezas cayó en su lugar un miércoles cualquiera. Me dijo que iba a tomar un café con Isabel, una amiga en común, después del trabajo. No sonó extraño, lo hacía de vez en cuando. La casualidad quiso que yo estuviera haciendo unos recados por la misma zona, y una idea ingenua y romántica cruzó mi mente, ¿por qué no sorprenderla con unas flores? Será un lindo detalle. Conduje hasta la cafetería, sintiéndome un poco tonto pero feliz. Sin embargo, cuando llegué, no estaba con Isabel. Estaba fuera del local, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado, con el teléfono pegado a la oreja. Me quedé en mi coche, a una distancia prudente.
Algo en su postura, en la tensión de sus hombros, me dijo que me quedara quieto. No era mi intención espiar, de verdad que no, pero las ventanas estaban bajadas y su voz, aunque baja, era intensa. Logré captar fragmentos de la conversación que me helaron la sangre. Frases como, ya casi está listo. Y, un nuevo comienzo, pronto, te lo prometo. Mi estómago se convirtió en un nudo de hielo. No podía entender el contexto completo, pero esas palabras no sonaban a problemas del trabajo ni a una simple charla con una amiga. Sonaban más grandes, más definitivas. Como algo que había estado planeando meticulosamente a mis espaldas. Cuando volvió a casa esa noche, actuó como si nada. Le pregunté cómo le había ido con Isabel, intentando que mi voz sonara casual, ligera. Me miró a los ojos y me contó una historia completamente inventada sobre los problemas de novio de Isabel, con detalles, diálogos y todo. Era una mentira tan perfecta, tan bien construida, que me quedé sin palabras. Solo pude mirarla, viendo por primera vez a una completa desconocida. Unos días después, mientras estábamos en la cocina, ella misma sacó un tema que hizo sonar todas mis alarmas internas. De la nada, mientras revisaba su teléfono, dijo, oye, estaba pensando, deberíamos organizar todas nuestras finanzas. Dejé el cuchillo con el que estaba preparando un sándwich. ¿Qué quieres decir? Ella se encogió de hombros, sin levantar la vista del teléfono. Solo creo que deberíamos tener todo en un solo lugar, ya sabes, la información de nuestras cuentas, contraseñas, documentos importantes, ese tipo de cosas. Solo en caso de una emergencia. La palabra emergencia flotó en el aire entre nosotros. ¿Qué tipo de emergencias?, pregunté, tratando de mantener mi tono neutro. Ella finalmente levantó la vista, y su expresión era una máscara de inocencia. No sé, cariño. Solo es ser precavido, ¿no? ¿Y si algo le pasa a uno de nosotros? ¿O si necesitamos tomar una gran decisión financiera rápidamente? Su argumento tenía una lógica superficial, pero se sentía increíblemente ensayado, pulido. Era como si hubiera practicado ese discurso una y otra vez, esperando el momento adecuado para lanzarlo. Asentí lentamente, murmurando algo como, sí, supongo que es una buena idea, pero por dentro, mi mente estaba gritando. Esto no era una sugerencia casual. Era un movimiento estratégico. Esa misma noche, mientras ella dormía, me senté frente a la computadora. Con el corazón latiéndome en la garganta, abrí nuestra cuenta bancaria conjunta en línea. Y allí estaba. Durante el último mes, se habían realizado varios retiros pequeños, transferencias a una cuenta que no reconocía. Nada grande, cantidades que fácilmente podrían pasar desapercibidas en el día a día, $100 por aquí, 150 por allá. No había concepto, ni descripción. No era para facturas, ni para compras. Era dinero que simplemente se desvanecía. En ese momento, la negación se hizo añicos. Ya no era paranoia. Estaba sucediendo algo, y necesitaba saber qué era. La sensación de traición era un sabor amargo en mi boca. Me sentía paralizado, sin saber qué hacer. ¿La confrontaba? ¿Y si me equivocaba? Parecería un loco celoso. ¿Y si tenía razón? Necesitaba ser inteligente, no emocional. Esto me estaba consumiendo, así que hice lo único que se me ocurrió, contacté a la persona más sensata que conocía, mi viejo amigo de la universidad, Mateo, que afortunadamente también es abogado. Lo llamé y le conté todo, desde el teléfono secreto hasta las transferencias bancarias, tratando de no sonar como un teórico de la conspiración. Mateo escuchó pacientemente, sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Mira, Javier, dijo finalmente, con su tono calmado y profesional, no te voy a decir que algo esté sucediendo definitivamente, porque no lo sé. Pero tampoco te voy a decir que estás loco por querer estar preparado. Las señales que describes son preocupantes. Si tienes una mala corazonada, y te preocupa proteger lo que es tuyo, ahora es el momento de actuar. Siempre es mejor prevenir que lamentar, amigo. Me explicó con claridad lo que podía hacer.
Procedimientos legales, simples, para asegurar que mis finanzas estuvieran protegidas si algo drástico sucedía. Habló de fideicomisos, de transferencias de activos y de cómo hacerlo todo de manera legal e irrefutable. Lo crucial, subrayó, es que lo hagas antes de que se inicie cualquier procedimiento legal. Si actúas ahora, estás protegiendo tus bienes. Si esperas, podría considerarse un intento de ocultar activos y eso te perjudicará. Colgué el teléfono sintiendo un peso enorme sobre mis hombros. Tomar una medida tan drástica se sentía como una traición. Era como si yo mismo estuviera poniendo el último clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Se sentía sucio, deshonesto. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Si ella realmente estaba tramando algo a mis espaldas y cada fibra de mi ser me decía que sí, entonces necesitaba defenderme. Esto ya no se trataba de salvar la relación, se trataba de sobrevivir al posible naufragio. Esa noche, mientras ella estaba fuera en una de sus reuniones de trabajo tardías, me senté en mi escritorio y saqué mi computadora portátil. Mis manos temblaban mientras la abría. Cada clic del ratón se sentía como un martillazo. Abrí los estados de cuenta bancarios, las cuentas de inversión, la escritura de la propiedad. Cada documento que estudiaba era un recuerdo de un futuro que habíamos planeado juntos, un futuro que ahora parecía una farsa. Una voz persistente en mi cabeza me recordaba que esto era sobre supervivencia, no sobre sabotaje. No quería hacerle daño, pero tampoco podía permitir que me destruyera. Luego hice la llamada más difícil. Llamé a mi madre. Le expliqué que necesitaba su ayuda, pero sin entrar en los detalles sórdidos. Mamá, necesito que me hagas un gran favor. Necesito poner algunas cosas a tu nombre por un tiempo. No es nada malo, es solo una precaución. Algo que necesito hacer para protegerme, por si acaso. Pude sentir su preocupación a través del teléfono. ¿Estás bien, hijo? Suena serio. Lo estoy, mamá, mentí. Es solo para estar seguro, nada de qué preocuparse. Hubo una pausa, y luego su voz firme y amorosa, por supuesto, cariño. Lo que necesites. Siempre estaré aquí para ti. Colgué con una mezcla de alivio y una profunda vergüenza. Odiaba involucrarla, pero su apoyo incondicional era el ancla que necesitaba en medio de esa tormenta. Durante los 2 días siguientes, ejecuté el plan. Metódicamente, transferí la mayoría de mis activos, el dinero en efectivo, las inversiones, e incluso la titularidad de la casa, a un fideicomiso irrevocable a nombre de mi madre. Dejé lo suficiente en nuestra cuenta conjunta para cubrir los gastos y mantener las apariencias. Cuando María llegó a casa esa noche, no notó nada. Me besó en la mejilla y me preguntó si quería ver una película. Yo aparenté estar bien, pero por dentro, estaba firmando el acta de defunción de la confianza que una vez tuvimos. Las siguientes 3 semanas fueron las más extrañas de mi vida. Viví en un estado de alerta máxima, pero forzándome a actuar con normalidad. Cocinábamos juntos, veíamos series, hablábamos del tiempo. Era una farsa surrealista. Lo más inquietante era que María, de repente, parecía más feliz y cariñosa que en los últimos meses. Me abrazaba sin motivo, me preparaba el desayuno, me preguntaba por mi día con un interés que sabía que era falso. Al principio, una parte ingenua de mí se preguntó si había exagerado, si quizás sus problemas, fueran los que fueran, se habían resuelto. Pero mi instinto me decía lo contrario. Esa alegría no era genuina, era la calma que precede a la tormenta. Era la tranquilidad de alguien que cree que su plan está a punto de dar sus frutos. Y entonces, la tormenta llegó. Fue un viernes por la noche. Estábamos en el sofá, viendo una película sin prestarle atención. De repente, tomó el control remoto, apagó la televisión y se giró hacia mí. La expresión de su rostro era serena, casi clínica. Javier, tenemos que hablar, dijo. Mi estómago se encogió hasta convertirse en una pequeña piedra helada. Supe, en ese instante, que el momento había llegado. Creo que deberíamos divorciarnos, soltó, con una voz tan tranquila que parecía ensayada 1000 veces frente al espejo. No había ira, ni tristeza, ni emoción.
Era el tono de alguien que lee un informe de negocios. La miré, sin saber cómo responder, mientras ella lanzaba su discurso. Mencionó que necesitaba espacio, que sentía que se había perdido a sí misma en el matrimonio y que quería descubrir quién era realmente. Eran clichés, frases de ruptura sacadas de un manual que no explicaban nada del dolor y la distancia reales que había creado entre nosotros. Pero entonces, su tono cambió y reveló sus verdaderas intenciones. Sabes, he hecho muchos sacrificios por ti a lo largo de los años, dijo, esta vez con un toque de victimismo. He apoyado tu carrera, he cuidado de esta casa, y no creo que realmente lo aprecies. Merezco más. Esa última parte, merezco más, me golpeó con fuerza. No era solo que quisiera irse, era que estaba reescribiendo nuestra historia para presentarse como una mártir y a mí como el villano desagradecido. Estaba construyendo un caso, sentando las bases para justificar lo que estaba a punto de pedir. Mientras estaba sentado allí, tratando de procesar la audacia de sus palabras, dijo algo que conectó todos los puntos. Una amiga me ha estado ayudando a ver las cosas con más claridad últimamente, continuó, evitando mi mirada. ¿Una amiga? Pregunté en voz baja, aunque ya sospechaba que no se trataba de ninguna amiga. La forma en que lo dijo, la manera en que esa amiga anónima era la fuente de su nueva claridad, olía a influencia externa. Alguien la había estado asesorando, animándola, convenciéndola no solo de que dejarme era una buena idea, sino de que era una estrategia que debía ejecutar para salir con una ganancia. Todo el dolor y la confusión de los últimos meses se cristalizaron en una fría certeza. Ella no se estaba yendo de mí, se estaba yendo con un plan. No discutí. No le rogué. Para su visible sorpresa, simplemente asentí. Si así es como te sientes, María, dije con una calma que no sentía, supongo que deberíamos empezar a ver los siguientes pasos. Su sorpresa fue casi cómica. Probablemente esperaba una pelea, lágrimas, súplicas. No le di esa satisfacción. Mi mente ya no estaba en salvar mi matrimonio, estaba en prepararme para la batalla que ella misma había iniciado. Una semana después de esa conversación, recibí la notificación oficial. Los papeles del divorcio llegaron por mensajero. No solo pedían el fin del matrimonio, eran una declaración de guerra. Querían despojarme de todo. La mitad de la casa, la mitad de mis ahorros personales, la mitad de mis inversiones, el coche que yo pagaba. Lo querían todo, además de unas cláusulas de manutención conyugal tan exageradas que eran absurdas, considerando que ella tenía un trabajo bien remunerado. Era una lista de demandas agresiva y meticulosa, diseñada para no dejarme nada. La primera sesión de mediación se sintió como entrar en un campo de batalla. La sala era fría y estéril. María evitaba mi mirada, sentada erguida junto a su abogado, un hombre de traje caro con una sonrisa condescendiente. Su abogado llegó y dejó caer sobre la mesa una carpeta tan gruesa que parecía que estaba presentando un caso contra una corporación multinacional. Con un aire de superioridad, comenzó a enumerar sus demandas, una por una, como si fueran hechos consumados e irrefutables. Yo permanecí en silencio, dejando que mi abogado, Mateo, manejara la situación. Parecía escuchar atentamente, asintiendo de vez en cuando, lo que pareció envalentonar aún más al otro abogado. Cuando finalmente terminó su perorata, hubo una pausa expectante. El abogado de María nos miró como diciendo, su turno. Intenten refutar eso. Fue entonces cuando Mateo, con una calma absoluta, se inclinó hacia adelante. No traía una carpeta gruesa, solo un sobre delgado. Lo abrió, sacó una pequeña pila de papeles y los deslizó suavemente por la mesa. Antes de proceder con esta lista de demandas, dijo con voz clara y firme, creo que es de vital importancia que todos revisen estos documentos. El abogado de ella tomó los papeles con un gesto de fastidio. Su sonrisa se desvaneció mientras leía la primera página. Su postura segura se desinfló visiblemente. Pasó a la siguiente página, y su ceño se frunció con más fuerza. Pude ver cómo su rostro pasaba de la confianza a la confusión, y luego a la alarma. ¿Qué demonios es esto?, espetó, mirando a Mateo.
Esos documentos, explicó Mateo, certifican la transferencia de todos los activos principales en disputa, la casa, las cuentas de inversión y los ahorros significativos. A un fideicomiso irrevocable bajo el nombre de la madre de mi cliente. Hizo una pausa para que el impacto se asentara. Las transferencias se completaron y notariaron hace varias semanas, mucho antes de que se presentara esta demanda de divorcio. El fideicomiso es completamente legal, blindado e irrevocable. La sala quedó en un silencio sepulcral. Se podía oír el zumbido del aire acondicionado. El abogado de María la miró, completamente desconcertado y furioso. Tú no me mencionaste nada de esto, le siseó en voz baja. Ella le arrebató los papeles de las manos, sus ojos recorriendo frenéticamente las firmas y las fechas notariadas. Su rostro enrojeció. Esto no puede ser real, balbuceó, mirándome por primera vez con una mezcla de incredulidad y rabia pura. Entonces, su incredulidad se transformó en una furia volcánica. Se inclinó sobre la mesa, señalándome con un dedo tembloroso. Tú planeaste esto, gritó, su voz rompiéndose. ¿Y sabías que iba a solicitarlo y preparaste todo esto para joderme? No respondí. No tenía que hacerlo. Simplemente me senté allí, en silencio, y la dejé conectar los puntos en su propia mente. La dejé darse cuenta de que el gran premio que creía tener asegurado se había desvanecido en el aire. Su plan maestro había chocado contra un muro de ladrillos que yo había construido silenciosamente. La reunión terminó abruptamente. El castillo de naipes que había construido con su amante se había derrumbado con un simple soplo. La derrota en la sala de mediación desató el caos. María entró en un modo de colapso total casi de inmediato. La fachada de mujer fuerte y decidida se hizo añicos, revelando la desesperación que había debajo. Empezó con las llamadas telefónicas, una avalancha incesante. Al principio, intentó sonar tranquila, incluso arrepentida. Dejaba mensajes de voz melosos: Javier, creo que nos precipitamos. Solo necesitamos hablar, podemos arreglar esto. Cuando vio que yo no respondía, el tono cambió drásticamente. Para el segundo día, sus mensajes eran un torbellino de emociones bipolares. En un mensaje de voz, la oía sollozar, lamentándose por haber cometido el mayor error de su vida y diciendo que no quería perder lo que habíamos construido. Una hora después, recibía otro mensaje, esta vez una diatriba furiosa en la que me acusaba de ser un monstruo tacaño y cruel, culpándome de todos los males de su vida y de haberla forzado a hacer lo que hizo. Era agotador. Siguiendo el consejo de Mateo, ignoré todo. Había terminado de jugar sus juegos mentales. Cuando las llamadas y los cientos de mensajes de texto no funcionaron, cambió de táctica y empezó a contar historias a nuestros amigos en común. La primera versión fue que el divorcio había sido una broma, una farsa elaborada para poner a prueba nuestro amor. La gente, comprensiblemente, no se lo tragó. Amigos como Isabel le preguntaban, si era una broma, ¿por qué contrataste a un abogado y presentaste documentos legales exigiendo la mitad de todo? Viendo que esa historia no funcionaba, la modificó. Ahora, ella era la víctima. Era una prueba, sí, pero mi reacción drástica y desproporcionada la había herido y traicionado, rompiendo la confianza de nuestro matrimonio. Algunos, al principio, parecieron creerle. La verdad, sin embargo, tiene una forma de salir a la luz. Y salió gracias a Elena, una buena amiga que se había mantenido mayormente neutral. Unas semanas después de la mediación, me llamó, diciendo que tenía algo que necesitaba ver. Nos encontramos en un café, y ella, con una expresión de tristeza, me mostró su teléfono. Eran capturas de pantalla de una conversación de chat entre María y un hombre llamado Diego. ¿Diego?, pregunté. Elena me explicó que era un compañero de trabajo de María. Resulta que Diego se había estado jactando ante un amigo en común de cómo estaba asesorando a su nueva novia para asegurar su futuro en su divorcio. A ese amigo le pareció todo tan turbio que tomó las capturas y se las envió a Elena, sabiendo que ella podría advertirme. Los textos eran nauseabundos. Eran la crónica de su plan. Un mensaje de María decía, una vez que el acuerdo esté cerrado, tendremos todo lo que necesitamos para empezar.
Solo necesito que él ceda. La respuesta de Diego era aún peor: tú mantente firme. No cedas en nada. Hazlo sentir culpable si es necesario. Te lo debe. Cuando tengas el dinero, seremos libres. Leer esas palabras fue como recibir un puñetazo en el estómago, pero también fue extrañamente liberador. Era la prueba irrefutable. Ya no era mi palabra contra la suya. Elena, con mi permiso, compartió esas capturas con un par de amigos cercanos que habían estado dudando. Como un reguero de pólvora, la verdad se extendió. La narrativa de María se desmoronó. La gente que la había defendido o se había mantenido neutral de repente vio quién era realmente. Sus aliados más cercanos empezaron a distanciarse. El divorcio se finalizó rápidamente después de eso. Su abogado retiró la demanda en silencio, reconociendo que no tenía ninguna base legal. Diego, el gran estratega, se esfumó en cuanto quedó claro que María no iba a salir del divorcio con un centavo. La abandonó tan rápido como la había seducido. Las llamadas de María continuaron por un tiempo, pero ahora solo eran súplicas desesperadas y vacías. No respondí. Era demasiado tarde. Incluso su propio hermano me llamó un día para disculparse. No sabía lo que te estaba haciendo, Javier. Siento haber creído su versión. En cuanto a mí, me quedé con la casa, mis ahorros y algo mucho más valioso, mi paz mental. Mi madre, mi roca, vino un fin de semana con botes de pintura y una sonrisa. Vamos a darle a este lugar un nuevo comienzo, dijo. Mientras pintábamos las paredes del salón de un color nuevo y brillante, sentí que una capa de tristeza y traición se desprendía de mí. La casa ya no se sentía como un campo de batalla, sino como mi hogar. Mi santuario. Ahora, la vida es mía de nuevo. No más dudas, no más sentirme traicionado, solo una paz tranquila y sólida. Ella es un capítulo de mi historia que ya no necesito leer. El resto del libro, con sus páginas en blanco, depende enteramente de mí escribirlo.